Reciban los cordiales saludos del día. Hoy vamos a hablar acerca de la guía de orientación para titulares respecto a las pautas de redacción, formato y marco legal de resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental detallado. Asimismo, la guía de orientación de pautas para la elaboración de resumen ejecutivo de estudio de impacto ambiental detallado en versión audiovisual. Ambos están en referencia al SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles, el cual está dada por el marco de resolución jefatural número 058-2016 SENACE. Bueno, y aquí una manera de cómo citar nuestro trabajo. Resumen. El presente trabajo va a brindar a los titulares pautas para llevar a cabo su resumen ejecutivo correspondiente a la evaluación de impacto ambiental detallado. Esta debe ser redactada de forma sencilla y clara y en un lenguaje propio de la localidad. Asimismo, esta va a buscar la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana. El primer guía se va a dividir en 3 secciones. Estas 3 secciones son el marco legal, que comprende toda la normativa que va a ser aplicable, otras las pautas para la redacción y otras las pautas de formato. La segunda guía va a comprender el objetivo, los materiales de comunicación para llevar a cabo el resumen ejecutivo, donde se va a presentar los diversos materiales que se emplean, la presentación de animadas o también materiales audiovisuales que éstas puedan emplear. Introducción. Este presente guía ha sido creada con el propósito de realizar un resumen ejecutivo, como ya se mencionó, claro y conciso para todos los titulares de proyectos de inversión. Como objetivo tenemos sintetizar y explicar la información acerca de estas guías. Asimismo, recopilar, revisar, interpretar y analizar la información relevante que se obtiene de estas guías. De la primera guía que vamos a hablar es acerca de la guía de orientación para titulares respecto a las pautas de redacción, formato y marco legal de resumen ejecutivo de estudio de impacto ambiental detallado, el cual esta guía tiene como objetivo brindar las pautas necesarias para la elaboración de resumen ejecutivo detallado a los titulares del proyecto de inversión. Cabe resaltar que estos van a tomar en cuenta al público objetivo, es decir, a la población local donde se encuentra asentado el proyecto de inversión. El resumen ejecutivo en este caso se usa como un instrumento de comunicación destinado al público objetivo, el cual también va a proveer la parte más crítica del estudio de impacto ambiental y va a involucrar la participación ciudadana de todas las personas dentro de la localidad. Asimismo, según esta guía, dice que se tiene que redactar en idioma castellano, pero en caso la localidad manejara otro tipo de idioma, el titular tendría que redactar al idioma de la localidad. La sección de esta guía se divide en 3, como ya se mencionó en el resumen. La primera sección va a abarcar todo el marco legal, la segunda sección abarca todas las pautas de redacción y la tercera sección abarca todas las pautas de formato. Sección 1 de marco legal. Básicamente está relacionada a todas las normas aplicables en lo que es la marco general del SEIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la normativa específica de cada subsector que va a abarcar el proyecto de inversión, la cual van a corresponder al SEIA, ¿no? Asimismo, estas están divididas en 2 normativas, la cual es la Ley 27446 y su reglamento, y la Resolución Jefatural 058-2016 SENACE. Consideraciones a tomar en cuenta antes de redactar un resumen ejecutivo. Se tiene que tener en cuenta el equipo multidisciplinario. Esta tiene que estar conformada por profesionales capacitados. Asimismo, se tiene que establecer estrategias para elaborar un resumen ejecutivo y también estrategias
la cual permita la difusión y comunicación de nuestro resumen ejecutivo. ¿Qué información debe contemplar nuestro resumen ejecutivo? Pues el resumen ejecutivo debe contar con descripción del proyecto, en la cual debe contemplar el alcance, los componentes del proyecto y la ubicación del proyecto, entre otros. Asimismo, se tiene que establecer el marco legal que debe estar sustentado en el estudio de impacto ambiental detallado. Asimismo, se debe delimitar el área de influencia, tanto en indirecta como directa. Seguido, tiene que establecerse un resumen de la línea base, tanto ambiental como social. Se deben identificar y analizar los posibles impactos que se va a producir en dicha localidad que se va a asentar el proyecto de inversión. También se deben plantear los planes de manejo ambiental y los planes de gestión social. Finalizando, se tienen que valorizar los impactos y también se tienen que poner o colocar los datos tanto de la empresa que se va a encargar de la ejecución del proyecto de inversión y la empresa que va a elaborar el estudio de impacto ambiental detallado. Dentro de los aspectos de formas, resalta la gramática, la cual está relacionada a los errores de puntuación, ortografía, sintaxis, etc., las cuales estas pueden alterar el mensaje que quiere dejar el resumen ejecutivo. La extensión nos dice, según esta guía, que debe estar comprendida en un rango de 50 a 70 páginas, donde debe estar incluidas los anexos. Asimismo, las fuentes y tipografía se tiene que utilizar fuentes confiables, la cual debe presentar una seriedad al resumen ejecutivo. Asimismo, estas se deben citar y crear referencias bibliográficas. El tamaño de la fuente tiene que estar comprendido en un rango de 10 y 12. Los márgenes, por lo general, la presente guía nos menciona que como máximo se tiene que utilizar 1 pulgada a cada lado de la página, ¿no? Y también se tiene que emplear títulos y subtítulos para poder diferenciar cada frase y entender mejor lo que es la separación de diversos temas que están o van a estar establecidas dentro del resumen ejecutivo. Otro de los aspectos de forma es el uso de viñetas y guiones. Esta sirve para resaltar frases importantes dentro del resumen ejecutivo. Asimismo, los párrafos nos menciona, según esta guía, que se deben iniciar nuevos párrafos con frecuencia para que esta no sea muy monótona la lectura que el poblador o la persona de la localidad va a realizar al resumen ejecutivo, ¿no? Asimismo, se deben usar siglas, acrónimos y abreviaturas, pero según la guía propone de que no se deben usar abreviaturas y las siglas y acrónimos se deben escribir en mayúscula. Asimismo, el titular encargado de la elaboración del resumen ejecutivo debe considerar un glosario al inicio del índice. Otro punto a tomar en cuenta en esta guía es transmitir el fondo. Primero, el resumen ejecutivo es autosuficiente, pues esta presenta autonomía y se presenta por separado. En tal sentido, esta debe ser entendida de forma única y la cual el lector no tenga la necesidad de recurrir a todo el expediente del estudio de impacto ambiental detallado. En cuanto al hito narrativo, nos dice que se recomienda seguir una estructura del estudio de impacto ambiental detallado al momento de acopiar toda la información de esta, la cual esta información se utilizará para llevar a cabo el resumen ejecutivo. Asimismo, no se debe desviar de los puntos principales, la cual la guía nos menciona que como una técnica o una estrategia para elaborar nuestro resumen ejecutivo es extraer una idea principal del estudio de impacto ambiental y así proseguir a la elaboración del resumen ejecutivo. Asimismo, se tienen que emplear o usar el tecnicismo, ¿no? El cual es adaptar el texto al grado de conocimiento del lector en este caso.
Asimismo, también se deben evitar informaciones vagas o ambiguas, es decir, aquellas palabras que pueden tener o pueden ser interpretadas con doble sentido, ¿no? Asimismo, se deben usar frases que sean efectivas, es decir, que lleguen al punto y den una idea clara y concisa de lo que se trata. Verificación y estilo y redacción del resumen ejecutivo. La verificación tiene que llevarse a cabo tanto por la población y por los titulares encargados en su elaboración. Para ello, los titulares tienen que facilitar esta información de un borrador del resumen ejecutivo para poder llegar a ver qué observaciones o qué ideas tienen la población para poder incluir dentro del resumen ejecutivo. Se tienen que tomar en cuenta toda esta serie de preguntas que ustedes pueden ver en la siguiente imagen. Las pautas de formato. Las pautas de formato están en relación a las recomendaciones de formato que se tiene que tener en cuenta en la elaboración del resumen ejecutivo. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, se ve una tabla, la cual va a estar compuesta por filas y columnas. Los gráficos van a ayudar de forma didáctica a la representación estadística, la cual nos pueden dar a conocer las apreciaciones, entre otras cosas que se puedan ir tocando dentro del estudio de impacto ambiental detallado. Asimismo, las infografías son aquellos procesos que van a tener ilustraciones, ¿no? La cual lo hace más didáctico para el entendimiento. Los flujogramas están relacionados a los sucesos. Para ello, según podemos ver en la imagen, se utilizan diversos símbolos según la norma ISO 9000. En la siguiente imagen podemos observar el proceso o el flujograma de un estudio de impacto ambiental detallado. Asimismo, se emplean lo que son líneas de tiempo, las cuales estas establecen fechas y acontecimientos en un determinado tiempo y lugar. Asimismo, los mapas conceptuales son una jerarquización de la información que se va a ir obteniendo para la elaboración del resumen ejecutivo, ¿no? Los mapas geográficos, estas van a resaltar 5 componentes muy importantes, las cuales tienen que contener un título, la localización, la orientación, la escala y la leyenda. Dentro del resumen ejecutivo se tendrán en cuenta mapas de la ubicación del proyecto, mapas de componentes principales del proyecto, mapas del área de influencia tanto directa e indirecta del proyecto y otros mapas que se consideran importantes o relevantes. Como segundo punto se va a tocar acerca de la guía de orientación de pautas para la elaboración del resumen ejecutivo de estudio de impacto ambiental detallado en versión audiovisual. Esta guía tiene como objetivo proponer pautas para la elaboración de materiales audiovisuales del resumen ejecutivo de estudio de impacto ambiental detallado. Para ello se tiene que hacer ciertas consideraciones previas, en las cuales se tiene que tener una estrategia de comunicación y difusión. También se tiene que tener en cuenta el estudio de impacto ambiental detallado y su resumen ejecutivo, el nivel educativo del público objetivo, la procedencia cultural, la lengua, habla y modos lingüísticos, el consumo y análisis de medios, es decir, qué medios de comunicación mayormente usan la población, y espacios de comunicación donde se divulgará toda la información del resumen ejecutivo. Dentro de esta guía también mencionan los cuáles son los materiales de comunicación del resumen ejecutivo. Para ello plantean la utilización de presentaciones animadas, las cuales van a ser más didácticas, claras y no van a ser aburridas en este caso para el lector, ¿no? Dentro de ello se tiene que tener en cuenta que esas presentaciones animadas se van a usar en condiciones cuando se cuenta con electricidad, también con una computadora y cuando se cuenta con un proyector. Asimismo, las recomendaciones es que primero se tiene que establecer un guión, en la cual debe presentar datos de la línea base, y los videos tienen que ser animados. Asimismo, debe establecer una plantilla de presentación animada y no deben contener más de una idea en una sola diapositiva. Asimismo, no se debe hacer
lo siguiente: no se debe abusar de las animaciones, no se deben utilizar imágenes decorativas porque quita la seriedad al documento. Asimismo, no se deben solo copiar y pegar textos. Es para ello que se tienen que emplear imágenes que ayudan a ser dinámicos y diversificados, pero a la misma vez que ayudan a su comprensión del mensaje que se quiere dejar. Otro de los materiales que plantea la guía es los materiales audiovisuales. Estas tienen una ventaja, ya que su valor es extendido y cultural. Asimismo, llega a ser concreto la información que quiere dar, y también brinda una seducción al mostrar las cosas, ¿no? Otro de los materiales son los videos, las cuales son piezas narrativas que cuentan algo. El contenido, o sea, va a estar compuesto por diversos personajes. Básicamente, la guía sugiere que este video debe durar aproximadamente entre 15 a 25 minutos, pero también va a depender del alcance y tipo de proyecto que se va a ejecutar, ¿no? Asimismo, ¿qué se necesita para elaborar un video? Primero, se tiene que establecer qué uso se le va a dar al video. También la distancia que tiene el proyecto, el contexto social del proyecto, el tiempo. También se tiene que hacer un guión para llevar a cabo el video, la validación de este video por parte de la población, la preproducción, la producción, la postproducción, la validación interna por el grupo titular que elabora el resumen ejecutivo, y por último el producto final, que va a ser el video que se va a presentar a las poblaciones o a las localidades, ¿no?, donde se va a llevar a cabo dicho proyecto de inversión. Las animaciones vienen a ser un modo de película, la cual está compuesta por movimientos y acciones, ¿no? Estas animaciones, según lo establece la guía, debe tener una duración de 4 a 5 minutos aproximadamente. Asimismo, esta va a seguir los mismos pasos que un video, a diferencia que la producción se va a llevar a cabo en un estudio de animación. ¿Qué es necesario para llevar a cabo una animación? Pues se tiene que tener una idea clara y se debe estructurar todo el contenido. Asimismo, se tiene que definir el tipo o estilo gráfico que se va a emplear y también el tiempo que va a durar esta animación. El rotafolio se puede empezar la presentación con una ilustración del mapa de la zona. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta va a estar compuesta por un soporte o cabellete, y en las cuales va a contener diversas páginas donde se va a ir explicando todo el contenido del resumen ejecutivo. Asimismo, se tiene que tener en cuenta la cantidad de asistencia a la reunión, pues esta dependerá el tamaño del rotafolio, también el material de impresión, y también se debe contar con un asistente para que ésta haga cambios de página a otra página al momento de la exposición. Bueno, llegamos a la conclusión que el resumen ejecutivo no es una mera descripción del hecho, sino más bien viene a ser una presentación breve de los puntos relevantes del estudio de impacto ambiental detallado. Es considerado un documento principal y la manera más sencilla y didáctica de llegar a los pobladores donde se va a sentar un proyecto de inversión. Bueno, esto es toda la exposición, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.